Hoy, 1 de julio del 2020, siendo las 6 de la tarde con 34 minutos, damos inicio a esta entrevista que suma a la investigación que estoy realizando sobre las poblaciones migrantes y las que están sujetas a protección internacional, el programa de los derechos humanos, pero sobre todo la evaluación de estos diseños y de la implementación. Para ello, hoy nos acompaña Juan Pablo Andujo. Juan Pablo, buenas tardes. ¿Podrías presentarte? Hola, buenas tardes. Soy Juan Pablo Andujo, trabajo en la organización de la sociedad civil Sin Fronteras, me encargo del área de vinculación e incidencia de la organización. Cuéntanos, Pablo, ¿cuánto tiempo tienes colaborando con Sin Fronteras? Justamente alrededor de año y medio, sí, año y medio. ¿Qué hace Sin Fronteras como organización? Ok, mira, Sin Fronteras es una organización que nació a partir de 1995 ante una urgente necesidad de abordar el fenómeno migratorio. En ese entonces había un tema de flujos migratorios con guatemaltecos y no había organizaciones realmente de sociedad civil que protegieran los derechos de los migrantes que estaban llegando. Entonces, a partir de ahí empezó esta organización y ya a lo largo, puedo decir que puede ser una de las primeras que empezó con esta lucha de la defensa de los derechos humanos de la población migrante y sujeta de protección internacional. Para 1995 hasta ahora, pues se han modificado muchas cuestiones, ya el reconocimiento de la solicitud de refugiados, ya se hace a través de un procedimiento ante la Comar. En ese entonces no existía la Comar como tal, el reconocimiento lo daba la ONU, la agencia, la ACNUR. Y pues, también el fenómeno migratorio pues, se ha incrementado, sobre todo en los últimos años. Nosotros tenemos un área de jurídica, una psicosocial, y la organización se divide como tal en clínica jurídica que representa migrantes. Tenemos el área de asilo, que ve a personas sujetas de protección internacional, los cuales son solicitantes de asilo, protección complementaria y apátridas. Y bueno, tenemos el área de vinculación e incidencia, que a partir del área donde estoy, pues se tratan los temas de incidir políticamente, identificar a los actores gubernamentales y otras organizaciones civiles y tener una participación tanto en la agenda legislativa, política, etcétera. Entonces, más o menos podemos, igual si tienes alguna duda en algún aspecto, ya podemos ir definiendo cualquier. Muy bien. ¿Podrías contarnos cuál es la experiencia de Sin Fronteras dentro del programa de los derechos humanos de la Ciudad de México y específicamente dentro del capítulo de poblaciones migrantes? Sí, pues mira, a partir del programa, Sin Fronteras está en el espacio de participación de personas sujetas de protección internacional, inmigrantes, y también es parte de la comisión, ¿no? Entonces, a partir de estas dos funciones, una en el espacio, el cual dentro del espacio, pues normalmente revisamos, el último año estuvimos revisando sobre todo las reglas de operación de los programas sociales. Fue nuestro particular interés que todas las personas migrantes y sujetas de protección internacional tuvieran acceso a todos los programas sociales que otorgaban tanto la Ciudad de México y las alcaldías. Entonces, pues sí, fue una lucha en la cual tuvimos el apoyo también tanto del programa para poder ir identificando todos los programas, que son bastantes, e ir analizando las reglas de operación, que normalmente pues, no se incluía a la población migrante ni sujeta de protección internacional, ya que para entrar dentro del programa te solicitan una INE, comprobantes de nacimiento, de domicilio, actas de nacimiento, CURP. Pablo, se cortó un momento. No.
Tenemos un problema con tu cámara, con tu audio. Eso a los derechos otorgados. ¿Podrías repetir, por favor, las dos últimas oraciones que comentabas después del INE y el acta de nacimiento? Se cortó un poco. Ok. Bueno, deja retomar la idea. El año pasado sí se modificaron alrededor de 50 programas sociales de las reglas de operación de los programas para que la población migrante y sujeta de protección internacional tuviera acceso a estos derechos. Sin embargo, aún son muy pocos como tal. Esto se sigue revisando y todavía a finales del año pasado, varias organizaciones que conforman el espacio, más el programa, pues dieron ciertos capacitación en sentido de un enfoque intercultural de las personas que que realizan las reglas de operación en las alcaldías. Hasta ahorita se está sistematizando las reglas de operación de este año debido a la contingencia y que pues como que este año ha sido un poco complejo para todos, también para el gobierno, pues están un poco retrasados en la actualización de las reglas de operación de este año. Entonces, ahorita realmente no sabemos cuántas reglas de operación se modificaron. Okay. También, sí. Claro, no, continúa. Bueno, también dentro del espacio se trataban temas operativos, por ejemplo, en cuestión de albergues, si necesitan apoyos, tanto de seguridad, de alimentos, etcétera, se trataban estas temáticas. Al final del programa, del extinto programa, ya porque ahora ya es el sistema integral como tal, se estaba realizando un manual de atención integral, con la idea de que fuera integral para la población migrante y sujeta de protección internacional. Por las prisas ya no se pudo terminar, sin embargo es uno pues, de los propósitos, es ahora que otra vez se vuelvan estas mesas a su normalidad, que otra vez las organizaciones civiles y también tanto el sistema integral pues pueda crear este manual de atención integral. Perfecto. Pablo, hablabas de las reglas de operación. En el informe anual que presenta el Programa de los Derechos Humanos que presentaba, respecto a la información que existe del capítulo 26, se abordan 11 sesiones de trabajo y de forma recurrente, la mayor parte de estas justo hace énfasis en las reglas de operación, como si no se estuvieran cumpliendo la adecuación de las reglas de operación o estuviera muy lento el proceso. ¿Cuáles consideras tú que sean estos factores que hacen que en lugar de estas 11 sesiones de trabajo, para hablar solamente de una de las estrategias de las 14 restantes, se hubiera hablado? Porque es decir, de 11 sesiones, la mayor parte insisten en las reglas de operación. Bueno, yo creo que se insistió tanto y no, obviamente no se han tenido los resultados esperados, ya que para garantizar el acceso a los derechos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional es por medio de los programas sociales y la política pública. Bueno, la política pública se da a través de los programas sociales y mientras los programas sociales no tomen en cuenta a las personas migrantes, pues los van a dejar realmente sin ningún derecho. Se focalizó mucho porque a través de cambio de gobierno, la extinta CEDEREC, que era la secretaría encargada del programa de Ciudad Hospitalaria, que era como el programa que defendía, que le daba el acceso a derechos a los migrantes y a los huéspedes de la Ciudad de México. Pues bueno, a partir del cambio de gobiernos se desapareció la CEDEREC y se dividió en la CIVISO y el CEPI. Sin embargo, en el cambio y en la extinción de la CEDEREC, las facultades que tenía la CEDEREC conforme a la Ley de Interculturalidad de la Ciudad de México no se establecieron en ninguna nueva secretaría.
Entonces todas las facultades quedaron volando y pues todos los derechos que ya habían adquirido, por ejemplo, la tarjeta en la cual cualquier migrante que residía en la Ciudad de México, sin importar su condición migratoria, era considerado un huésped, se les quitó. Entonces, una idea que se tenía anteriormente de esto era que a partir de la tarjeta de huésped, ellos pudieran ingresar a los programas sociales y que nada más las reglas de operación manejaran, en vez de la INE, la tarjeta de huésped de la Ciudad de México. Entonces, ya el momento de ya no existe y nunca tuvo ese poder que se esperó realmente, pues sí hubo un retroceso en los aspectos en acceso a derechos y también hubo otro retroceso en la cuestión del presupuesto, Claro. porque el presupuesto se está dando estos 2 años también, y tanto al programa también de Ciudad Hospitalaria pues, se les recortó muchísimo el presupuesto. Entonces esto sí genera que las personas migrantes y sujetos de protección pues cada vez tengan menos acceso a sus derechos, ¿no? Claro, una de las observaciones de los resultados que encuentro en este análisis de cómo estaba funcionando el programa y específicamente con las reglas de operación es que existe una obstaculización burocrática, por ejemplo, para cambiar las reglas de operación, y esto alentiza que los programas sociales puedan incluir a las poblaciones migrantes dentro de sus programas. Por ejemplo, Coplade tiene que hacer esta revisión, tiene que considerar qué programas, qué reglas de operación, cómo se van a ajustar, y tal parece que estas 11 sesiones del 2018 insistían, ¿no?, en la comunicación de los programas Coplade. ¿Consideran ustedes desde la organización civil que la burocratización alentiza la garantía de los derechos de las personas migrantes? Sí, sobre todo la cuestión de reglas de operación, pero aparte de los burócratas era el desconocimiento tanto de los principios constitucionales de la Constitución de la Ciudad de México, más aparte de la Ley de Interculturalidad, que pues, realmente es poco conocida, donde pues ya se ponen principios específicos que pues realmente cada secretaría o alcaldía pues, tendría que cumplir cuando genera las reglas de operación para sus programas sociales, y sin embargo ese desconocimiento pues también también es la falta de visibilizar a inmigrante como tal. O sea, normalmente que se encarga de los programas sociales, normalmente está pensando, bueno, los requisitos, o hacen un copy-paste de los mismos requisitos del programa anterior, que era pues, acta de nacimiento, CURP, y nunca visibilizan que los migrantes tampoco tienen ningún documento, ¿no? No podrían tener. Ah, claro, claro. Ahora que mencionas justo a estos actores, a estas instituciones, cuando Sin Fronteras empieza a participar en el programa de los derechos humanos de la Ciudad de México, sin duda se relaciona con otras organizaciones de la sociedad civil, empieza a colaborar con otras instituciones, con otras demarcaciones políticas. ¿Cuál es tu experiencia como organización con otras organizaciones y con instituciones, por ejemplo? Realmente creo que Sin Fronteras tiene un muy buen trabajo de vinculación con otras organizaciones. Como te mencioné al principio, Sin Fronteras fue de las primeras organizaciones en tener el tema de defensa de derechos humanos de migrantes en México. Y tenemos que dentro de las demás organizaciones también muchos actores, directores, pues han trabajado o salido de mismo Sin Fronteras, y esto genera que la red, tanto con otras organizaciones o comisiones de derechos humanos o instituciones, o por ejemplo COPRED, CNDH, que también haya gente conocida que también trabajó tiempo atrás en Sin Fronteras, y genera que nuestra red de comunicación y alianzas sean buenas en lo general. Eh, Normalmente sí llega a haber envidias entre organizaciones de la sociedad civil, sobre todo por cuestiones de presupuestos no de gobierno, porque no vivimos de presupuesto de gobierno, sino pues, en busca de presupuestos del ACNUR, etcétera, pues las organizaciones se pelean esos presupuestos para su funcionamiento, ¿no? Entonces, sí se generan ciertas envidias. Sin embargo, a pesar de eso, y sobre todo creo que en este momento
de que la política migratoria en México cambió y se volvió el muro. México se volvió el muro a partir de la Guardia Nacional. Entonces esto ha provocado, y también pues las detenciones migratorias en estaciones, la detención de niños y la contingencia del COVID, pues ha provocado que todas las organizaciones estemos bajo el mismo fin de la defensa de derechos humanos, y ya cada vez tenemos el colectivo mejor armado para hacer una mejor organización de organizaciones, ¿no? Entonces, dentro del programa, dentro del comité, estamos 4 organizaciones. Estamos actualmente Sin Fronteras, Arcoiris, Fundación Arcoiris, Étnica y Victoria. El año pasado logramos un buen trabajo, a pesar de que no todos se dedican al tema principal de la defensa de derechos humanos de los migrantes y sujetos de protección internacional. Lo pueden ver como secundariamente, pero no se dedican específicamente a migrantes. Pues sacamos varios folletos para funcionarios de ventanilla, de alcaldía, que tuvieran una atención con perspectiva y enfoque intercultural y en defensa de los derechos humanos. Esto enfocado siempre a población migrante y sujeto de protección internacional, pero pues también a otros grupos vulnerables que entran. Y generamos un foro de ciudad intercultural, ya que este año se plantea hacer una reforma a la ley de interculturalidad para la Ciudad de México, y entonces organizamos un foro que sacamos igual unos folletos con conclusiones que se los presentamos al Congreso de la Ciudad de México, que sirvan como insumos para las reformas a la ley de interculturalidad. Y bueno, tuvimos varios trabajos en equipo dentro del comité, y pues la relación sí ha sido bastante buena con estas organizaciones. ¿Y cómo lo es con las instituciones, por ejemplo, de desarrollo social, seguridad pública, de educación? ¿Y cómo lo es con las alcaldías? Mientras Ajá. con las organizaciones me comentas que son efectivas las acciones que impulsan las organizaciones, ¿cómo lo es con las instituciones y las alcaldías? Con las alcaldías ha sido complejo. Igual todo se alentó el año pasado fue complejo porque el presupuesto tardó en salir con el cambio de gobierno. Entonces realmente se estaba ejerciendo el presupuesto alrededor de septiembre, octubre. Entonces, no, todos los meses anteriores estuvieron parados en cuestión de política pública para las alcaldías. Entonces, sí había interés de ciertas alcaldías. Normalmente sí nos reciben las alcaldías. Por ejemplo, Sin Fronteras, festejamos el Día Mundial del Refugiado ahí en la Condesa, y quedó muy bien con todo el apoyo de la alcaldía Cuauhtémoc. Y hay ciertas alcaldías, o sea, no podemos abarcar todas las alcaldías, que es lo que nos gustaría hacer. Es algo de nuestros proyectos para este año y el próximo. El año pasado no nos dio para hacerlo con todas las alcaldías, pero sí teníamos presencia con Benito Juárez, Miguel Hidalgo, no, perdón, Cuauhtémoc. Bueno, era alrededor de 6 alcaldías, que las cuales promovíamos que pues, los programas sociales se incluyera a población migrante y sujeta de protección internacional. Y sí tuvimos sí nos escucharon como tal. Ahora la idea es que sean todas. Okay. Mira, uno de los resultados a los que estoy llegando en mi investigación, con los que puedo concluir, es que la relación de las organizaciones de la sociedad civil, su trabajo de ustedes con el de las alcaldías, es completamente diferente. Por un lado, vemos el interés de las organizaciones de la sociedad civil, pero podemos denotar que la participación de las alcaldías, por ejemplo, se puede presentar a una resistencia de no querer involucrarse en el trabajo participativo, en la colaboración para armonizar estrategias, pero además desvían los objetivos.
dicen, por ejemplo, en este momento no me interesan los objetivos de los migrantes, me interesan otro tipo de poblaciones, ¿no? ¿Cuáles elementos consideras tú que evitan que las alcaldías o las instituciones se interesen más por participar por las poblaciones migrantes? Eh, bueno, creo que un factor muy importante que, por ejemplo, el año pasado no se pudo lograr fue esta cuestión de presupuesto. Cuando el presupuesto está atorado, pues normalmente los programas sociales los basan más en sus votos o en la continuidad electoral. Entonces, para ellos es muy importante esta cuestión y que los programas sociales se vayan dirigidos pues, a la población que puede votar. Y pues, la población sin documentos, sin INE, no puede votar. Eso yo creo que provoca que se limite o que no haya tantos programas para las personas migrantes. Y la otra es, pues, esta cuestión de visibilizar. Normalmente, si esto ya lo digo como por mi experiencia personal, pues, si no estás metido en el tema migratorio, normalmente, y solo ves noticias, etcétera, creo que se genera un... el migrante pues viene de paso, no se queda, o siempre escuchando, hay una cultura también de discriminación y más con las caravanas, dependiendo de las noticias que se escucharan. Entonces, no sé, creo que también a nosotros como organizaciones de la sociedad civil nos tenemos esa labor de ir cambiando esas perspectivas que se generan a través de los medios y visibilizar, pues, lo duro que es para un migrante salir de su país, ¿no? Y buscar algo sin saber qué va a encontrar, porque el migrar, pues, realmente es de valientes salir así. Entonces, creo que lograr esa visibilización tanto a funcionarios tanto al mismo alcalde, como a mismos burócratas, funcionarios de ventanilla, que si de por sí ir a las ventanillas de cualquier alcaldía es complejo, teniendo todos tus documentos, si quieres realizar cualquier trámite, te piden otro y otro y otro trámite, y es súper burocrático estar dentro de las ventanillas, pues la gente no va a tener la paciencia para tratar a alguien que no, si le van a pedir un documento, y dicen, no, pues no puedes hacerlo, a pesar de que tenga el derecho de hacerlo, ¿no? Entonces también el chiste es ir educando también a los funcionarios, tanto de alto nivel, que visibilicen la problemática, y los de ventanilla y atención directa, pues sí es muy importante tener estos programas de capacitación con enfoque en derechos humanos. Claro, y en este sentido, las organizaciones de la sociedad civil, como ya lo has comentado, tienen un trabajo previo desde el 2016, 2017, 2018, 2019. Frente al cambio de la Constitución de la Ciudad de México y al cambio del Programa de los Derechos Humanos a la instancia ejecutora del Sistema Integral de los Derechos Humanos, ¿qué va a ocurrir con las estrategias que se estaban abordando, con el trabajo ya realizado? ¿Quedan pendientes? ¿Se van a desechar? ¿Se comenzará desde cero? No, mira, eh, el cambio ha sido complejo, sobre todo para el mismo programa. El programa sí desde finales del año pasado se apuró con las organizaciones para ir dando ciertas pláticas del cambio. El problema, y no es por criticar el programa, porque creo que el programa, bueno, desde que he podido estar y convivir y trabajar de la mano con el programa, digo, ha sido una grata experiencia, nada más que los temas son muchísimos, los espacios también, cada espacio se manejaba de diferente manera, otros muy políticos, donde igual se podría notar que grupos de partidos políticos querían tomar las riendas de los programas, no sé, por ejemplo, el de barrios y pueblos originarios, entonces sí ves una lucha porque todos están dentro de un partido político y ya se vuelve un tema también difícil. Sí. Entonces, en las tácticas que realizó el programa antes y ya como instancia para ir eh, como capacitando o comentando a las organizaciones de qué se trataba esto, al final las pláticas terminaban siendo un poco complejas por las disputas que traen diferentes organizaciones. Manejar a las organizaciones de sociedad civil es algo complejo porque cada organización pues tiene su naturaleza
y perspectivas diferentes sobre el tema que maneja, ¿no? Entonces, hay unas que prefieren más el diálogo con gobierno o autoridades, hay otras que no, pero aún así están y golpean mucho. Entonces, dependiendo de la naturaleza también de cada organización, pues es como vas encontrando ese diálogo. Nosotros como Sin Fronteras digo que tuvimos un buen diálogo con el programa y vimos el interés del programa a esta transición, ya que también desde el Comité Sin Fronteras y las otras organizaciones apoyaron también con iniciativas de la ley para el sistema integral. Entonces se trabajó de la mano esto desde ya tiempo atrás. Ahí yo no estuve, pero se salió. Entonces, esa buena relación generó que, pues, sigamos con la cuestión de continuidad en los espacios migrantes y personas sujetas de protección internacional. Y también aquí va a modificar mucho el comité porque, pues, realmente ya el sistema integral de instancia ejecutora, pues ya ahora realmente la relevancia que tiene esta instancia ejecutora es que ya también va a tener más vinculación y más poder, a diferencia del espacio de seguimiento, nada más evaluación y seguimiento, que nada más evaluaba y daba un seguimiento. Ya esta idea, siento que es muy grande y viene con el plan también de desarrollo de la Ciudad de México. Sin embargo, sí vi que no hay una idea clara todavía y a partir de cuando tuvimos las pláticas también no había salido el reglamento. Entonces realmente no se sabe cómo se va a operar, porque realmente ahorita no se ha operado en nada sobre nuevo sistema integral. Apenas estábamos en las pláticas cuando pasó ya lo de la contingencia sanitaria y pues realmente ahorita todo se ha dedicado a esta cuestión. Y es triste, ¿no? Porque igual no podemos ver lo de los programas para las poblaciones de migrantes, si tienen acceso o no. Y aquí la instancia ejecutora es donde tendría que estar más activa para que las personas tengan el acceso a estos programas sociales y pues realmente pues no tenemos realmente como la información adecuada porque también el programa pues está enfrentando la contingencia. Entonces sí, creo que ahorita no hay una certeza como tal de cómo va el sistema. Sabemos que este año iba a ser muy complejo y los siguientes 2 años, lo que nos comentaba el doctor Froilán y la gente que trabaja con él, es que pues, ellos también apenas van poco a poco estudiando y van a ir viendo cómo se va adaptando y no es una tarea fácil. Entonces, pues yo estoy esperando, ya que iniciemos como tal, ya con el sistema que ya tendríamos que haber entrado, pues a ver cómo va nuestro funcionamiento. Claro, en este sentido voy a insistir. Hay trabajo realizado ya en el capítulo 26, hay estrategias que se abordaron, no al 100% por las metas que planteaban para el 2021, por ejemplo. La pregunta nuevamente es, eh, ¿vamos a empezar de cero, por ejemplo, en la primera reunión del sistema integral, se va a insistir otra vez con las reglas de operación? ¿Se van a reorganizar las estrategias? ¿Hay más estrategias? ¿Hay menos? ¿Qué queda pendiente desde la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil? Bueno, yo te pongo lo que hicimos en el espacio para personas migrantes, eso va a seguir en la agenda. Sé que varios espacios de participación pues van a desaparecer o van a tener que iniciar la solicitud y ya la instancia ejecutora decidirá dependiendo de los objetivos, porque ya cada espacio va a generar objetivos específicos desde que inicie este espacio. Lo que se me comentó desde el espacio de migrantes es que vamos a seguir con lo mismo, ya que es un trabajo desarrollado con bastante tiempo y aparte pues, somos casi siempre las mismas organizaciones. Entonces, sí vamos a seguir con el mismo espacio y la misma temática de reglas de operación. Digo que se quedó pendiente el manual de atención integral para la Ciudad de México, para personas migrantes. Entonces, yo creo que vamos a retomarlo con eso, una vez que otra vez se convoquen a los espacios de participación. Pero sé que cada espacio va a ser diferente.
y más que muchos ya van a generar otra vez la solicitud y meter un objetivo en específico para que la instancia decida si se abre o no se abre. Claro. Finalmente, con este contexto en el que México, la Ciudad de México, se está envolviendo frente a una pandemia del virus SARS-CoV-2, mejor conocido por COVID-19, ¿cuáles son los retos, los obstáculos para las organizaciones de la sociedad civil y su trabajo? Es decir, suponemos que en esta medida de lo necesario, de la sana distancia, de garantizar que la protección de salud de cada persona que tenga contacto con otra tiene que ser con medidas de seguridad sanitaria, tal parece que las poblaciones migrantes son las más vulnerables, las que están más olvidadas en esta pandemia y que no importan cómo una pandemia los obliga a ustedes o los responsabiliza más eh, para llevar a cabo sus acciones. Mira, pues realmente la lucha es la misma, que es el acceso a derechos. Se vuelve más complejo por la pandemia y que tiene que ser inmediato el acceso a derechos. Y el acceso a derechos no tiene que estar condicionado por tu condición migratoria. Eso no tiene nada que ver. Y la idea de la tarjeta huésped dentro de la Ciudad de México pues era parte de esto, de que gente que no tuviera una identidad como tal, un documento con identidad, que pudieran tenerse esa tarjeta, a pesar de que no tuviera mucho valor, pero sentían, ya tengo algo y algo que me protege y no me pueden llevar a una estación migratoria, etcétera. Y sí podían haberlos llevado a una estación migratoria, porque esa es una facultad exclusivamente federal y no local. Sin embargo, ese documento sí le daba esa personalidad al migrante, a personas que no eran visibilizadas. Entonces, la lucha es la misma, no cambia. El contexto se vuelve más complejo, obviamente, porque, por ejemplo, ahorita pues, se espera otra caravana, ¿no? Entonces, también estamos viendo que en el sur, en Tapachula, pues esta cuestión de la pandemia, pues generó un miedo, o sea, si de por sí generó un miedo al vecino, entonces alguien que llegue de afuera, supongo que van a surgir comentarios que van a traer COVID, etcétera, en su ruta. Entonces, eso sí va a ser un problema social, donde también nosotros como organizaciones civiles tenemos que luchar para evitar que los medios de comunicación tachen a las personas migrantes o las discriminen, o siempre con estas cuestiones de una mala imagen. Tenemos que, también desde Sin Fronteras, el año pasado, tuvimos la experiencia y con otras organizaciones de ISUR de construir un monumento, justamente es una coyota grande con sus hijas, es un monumento de madera, en donde la gente puede dejar cosas para los migrantes. Entonces, esta cuestión de generar una integración, por ejemplo, lo que tiene la Ciudad de México con la ley de interculturalidad es esta, ¿no? Generar esta interculturalidad, esta red de uniones y sacar provecho de las migraciones y del diferente. Entonces, es una lucha muy compleja, pero como organizaciones y más en estos tiempos, pues tenemos que lograrla. Y la otra, pues los momentos políticos en los que vive México a partir de que el gobierno de Estados Unidos amenazó al gobierno de México con no firmar o con poner aranceles, si no frenaba la migración, pues sí vimos el cambio drástico de política migratoria cuando lo manejaba el extinto comisionado de migración Tonatiuh al actual, y sobre todo, y ahora que la maneja, bueno, pues las decisiones consideramos se están llevando a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y no de la Secretaría de Gobernación. Entonces el tema migratorio sí para las organizaciones ha sido un tema fuerte y sobre todo para encontrar al actor indicado. Pues, en ocasiones vamos con la unidad de política migratoria y vemos que ya no da resultados. De repente queremos hablar con la Secretaría de Relaciones Exteriores y te dice que ellos no están facultados para estas cuestiones y se vuelve algo complejo. Lo que decidimos nosotros también desde Sin Fronteras es generar
líneas con gobiernos locales. Y, por ejemplo, esta participación en el programa, ya con nuestra experiencia en el programa y ver algunos resultados que hemos tenido, pues ahora buscar esto, fortalecerlo en la Ciudad de México y evitar que haya regresiones, acceso de derechos, y más ahora con la nueva reforma de la Ley de Interculturalidad, pero también llevar esto a otras ciudades, ¿no? Es un plan que tenemos dentro de la organización, y a partir de lo local que se pueda o tener acceso a los derechos o defender esos derechos, ya que vemos muy complejo el ámbito federal en estos momentos. Claro, Pablo. Una de mis conclusiones es que, como tú ya lo comentaste, la credencial de huésped no solamente facilita el acceso a una identidad, sino además a los derechos sociales, a los derechos humanos de las personas. En ese sentido, concluyo o puedo concluir con que no se necesitan más programas para las personas migrantes, sino que a las personas migrantes se les incluyan en los programas que ya existen. Y tal parece que ese va a ser uno de los retos más importantes para las organizaciones, para las instituciones, en lo que resta del año y posteriormente, ¿no lo crees? Sí, y sobre todo que nosotros, bueno, las organizaciones, estamos estimando que a partir de la crisis económica que se genere por el COVID, esto va a generar mucho más flujo migratorio. Si de por sí los últimos 5 años ha sido un flujo migratorio muy, bueno, ascendido, entonces sí esperamos que los próximos, pues desde próximo año, ¿no? Que ya se empieza a ver el incremento migratorio. ¿Y qué va a pasar? Por ejemplo, tenemos el COVID-19, ¿y qué va a pasar con las detenciones en estación migratoria? Tuvimos el ejemplo de lo que pasó, igual que en los incidentes que pasaron en marzo, creo, sí pasaron en marzo, que la gente desesperada y con el miedo de COVID, pues decide quemar colchones y pues terminó con la vida de un migrante. Y sabiendo que esa detención, aparte, es ilegal y va en contra de los principios constitucionales, entonces, ¿qué? ¿El Estado mexicano va a seguir deteniendo a niños, a gente? ¿O qué va a hacer el Estado mexicano cuando los deje pasar y el gobierno de Estados Unidos le dé sanciones a México? Entonces sí se vuelve un tema muy complejo, tanto de, pues, complejo y, bueno, ves muchas temáticas, no es sencillo. Claro, Pablo, sin duda quedan retos y obstáculos pendientes para cada organización, para cada institución, pero sin duda esta conversación, esta entrevista ha señalado elementos muy importantes que pueden construir alternativas, soluciones y pueden ayudar a visibilizar que las poblaciones migrantes, si bien son población vulnerable, en un momento como en la pandemia son la población más vulnerable y que sin duda alguna quedan retos pendientes. Te agradezco mucho esa colaboración. Bueno, a ti, gracias por la invitación. Les Y agradezco pues, sin sinceras, claro. si quieres otra, igual tocar un tema o profundizar en un tema otro día, igual con mucho gusto aceptaré. Muchas gracias, Pablo. De nada.